Riviera Gazatí. Es una excéntrica idea de Donald Trump que ya nos empieza a acostumbrar a los ciudadanos a este tipo de ideas que surgen así de repente y que ha sido muy bien recibida por Netanyahu, que le parece muy bien, porque sería quitarse el problema de los palestinos, supuestamente, al no estar en Gaza y estar como refugiados en Egipto o en Jordania, que no los van a admitir por otra parte. Ya en Jordania, el rey de Jordania ya se sabe que no lo va a aceptar esto, y en Egipto pues se supone que tampoco. Por tanto, es buscar vueltas a una cuestión que no las tiene, porque los gazatíes tienen derecho a vivir en su propia tierra, tienen soberanía como Estado palestino en Gaza, y por lo tanto eso hay que respetarlo siempre. Ha insistido en ello la propia ONU, insisten en ello pues los líderes de los principales países del mundo, como por ejemplo Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros muchos países del planeta. Por lo tanto, hay que respetar a los gazatíes. Álvarez, Israel. El ministro de Defensa israelí dice que España tiene obligación legal de acoger a palestinos que salgan de Gaza, pero también se presupone que va a ser una salida voluntaria cuando el gobierno de Israel ha ordenado a los soldados que se preparen para, diríamos, que salgan, obligar a salir a los gazatíes de Gaza, con lo que hay una contradicción evidente. Pero el propio ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, ha rechazado tajantemente esta idea y dice, por activa y por pasiva, que la tierra de los gazatíes es Gaza y que, por supuesto, lo ha dicho en otras, diríamos, comparecencias ante los medios de comunicación, que el gobierno español está a favor de que Gaza sea, diríamos, una zona palestina, un Estado palestino, para ser más exactos, y que, por supuesto, hay una soberanía de los palestinos en Gaza, una soberanía de un Estado palestino. Por lo tanto, según el derecho internacional y según la ONU, que también están en el mismo planteamiento del ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, y del gobierno español y de otros gobiernos de Europa y del mundo, pues la tierra de Gaza es para los gazatíes. Y eso es absolutamente racional, lógico y en derecho. Eso es lo que dice el derecho internacional también. Por lo tanto, se rechaza tajantemente por parte del gobierno español que los gazatíes tengan que ser expulsados de Gaza, como es lógico por otra parte. En la isla de Santorini se están produciendo una serie de terremotos muy numerosos, pero parece ser, según dicen los vulcanólogos expertos en estas cuestiones, que no hay riesgo de explosión en Santorini, como la que se produjo hace unos 3.500 años aproximadamente, sobre el año 1600 a.C., y en cambio hay otras pequeñas zonas próximas a Santorini que sí habría una cierta actividad volcánica, pero de momento parece ser que está siendo controlada por los vulcanólogos y no hay riesgo de una explosión catastrófica que podría afectar pues, al Mediterráneo, etc. Por ejemplo, cuando explotó Santorini hace unos 3.500 años, eso significó la desaparición de la cultura micénica que estaba en Creta a unos 100 y pico kilómetros de la isla de Santorini. Pero a pesar de que esto tiene que ser controlado por los vulcanólogos, ver cómo se suceden estos seísmos y sobre todo ver cómo evoluciona la situación del magma en algunas zonas como Kameni, etcétera, que están cerca de Santorini, todo esto de momento nos reviste riesgo de explosión desastrosa inminente. Trump afirma que Israel entregará a Gaza a Estados Unidos tras los combates. Esto pues es realmente, yo creo que increíble que esto se pueda hacer. Es como querer manejar los territorios del mundo, los países soberanos, a capricho, en función de intereses económicos, de intereses políticos, intereses estratégicos. Pero es totalmente absurdo, va contra cualquier derecho internacional y contra el que está vigente actualmente. En teoría, lo que sucede es que al final algunos estados se saltan el derecho internacional como ellos quieren y parece que no hay consecuencias, porque parece que estamos en el sálvese quien pueda y el poder de Estados Unidos parece que lo justifica todo, o todo es justificable, y no lo es en realidad. En ese sentido, yo creo que los consejeros o asesores de Trump tenían que hacerle entrar en razón al presidente Trump y hacerle ver que esto va a crear una serie de conflictos con los países árabes y con otros países del mundo y al final puede incluso aumentar la desestabilización política y económica en esta zona del mundo, en la zona de Oriente Medio. El presidente Pedro Sánchez y los aranceles. Realmente el presidente Sánchez ya está pidiendo firmeza y energía a la Unión Europea
porque considera que la subida de los aranceles propuesta por Trump es puro oportunismo político, pero que va a causar un gran daño a la economía española, a los agricultores españoles y también, por supuesto, a las personas más vulnerables por la subida de precios de los alimentos, a una gran parte de la población española, de las familias españolas, las economías familiares españolas, y al final pues se cumple el 25% de subida de aranceles para los productos tanto españoles como franceses, en general europeos, va a repercutir muy negativamente en las economías de la mayor parte de los españoles. Y eso es algo que no se quiere que suceda, como es lógico, por otra parte. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que hacer fuerza económica, hacer presión política, por supuesto, desde planteamientos lógicos y razonados, pero insistir en que la Unión Europea no va a aceptar ese tipo de plan que pretende el propio Trump. Y tiene que haber un proceso de negociación para evitar ese tipo de aranceles, porque van a perjudicar no solamente la economía europea, de los ciudadanos europeos y de los países europeos, sino también la economía norteamericana. Israel ordena a los soldados preparar la salida voluntaria de los palestinos de Gaza. Y esto parece algo absolutamente contradictorio, porque si es una salida voluntaria, ¿por qué tiene que intervenir el ejército? Con lo que me están diciendo que en realidad va a ser una salida forzada. Pero eso está en contra del derecho internacional y lo está diciendo la ONU repetidamente estos días y lo están diciendo líderes de países, diríamos, muy poderosos como por ejemplo Reino Unido, como Alemania, como Francia, de otros países como España, también Italia y en general de los países que realmente son democráticos. En consecuencia, esto es absolutamente ilegal, lo que pretende hacer Israel y también Estados Unidos. Son unas propuestas totalmente absurdas, descabelladas, y que simplemente lo que pretenden es evitar el problema de Hamás y bueno, de los atentados que pueda haber en el futuro, pero eso no se va a poder evitar de esa forma y aunque eso fuera posible tampoco está justificado a nivel legal. No se puede hacer. La soberanía de los gazatíes está en Palestina y realmente la comunidad internacional apoya la creación de un Estado palestino que coexista de forma pacífica con Israel. Y después de la destrucción en Gaza, pues esto es más posible que nunca. Poder y derecho internacional. La ONU ha dicho estos mismos días, después de que se escuchara la propuesta de Trump de expulsar a los gazatíes de Gaza y enviarlos a otros países como por ejemplo Jordania o Egipto, etcétera, pues que esto no es de recibo, que esto no es lógico y que esto incumple el derecho internacional. Y en ese sentido, además, primero tendrían que querer los países que van a recibir a esos gazatíes, que en principio no va a querer Jordania ni va a querer Egipto, pero aunque quisieran tampoco eso sería legal. Por lo tanto, hay que respetar la legalidad internacional y el derecho, que no son simples papeles mojados que no sirven para nada, sino que tienen que ser respetados. Esos papeles, esas leyes, esas normas internacionales, ese derecho internacional. Pero pues parece ser que tanto Estados Unidos como Israel pues quieren obrar por su cuenta y saltarse el derecho internacional a capricho simplemente para imponer unas supuestas soluciones al problema palestino, que realmente va a ser algo peor, porque al final la paz no se va a conseguir de esa forma tampoco, y aunque se consiguiera, eso tampoco está justificado, porque el pueblo de Gaza, el pueblo gazatí, tiene derecho a vivir en Gaza. Y la creación del Estado palestino, que coexista pacíficamente con Israel, es lo que propone el gobierno español y otros muchos gobiernos de todo el mundo. Y es lo que también propone la ONU.